Bien, pues una vez que hemos visto cómo se configura las cuestiones iniciales de un cuestionario, vamos a ver cómo se editan las preguntas del mismo, ¿vale? Aquí ya tenemos un cuestionario creado. La tentación normalmente suele ser venir aquí y darle a editar, pero si ya lo hacemos, lo que vamos a hacer es ver las mismas opciones que estuvimos viendo cuando creamos el cuestionario, no vamos a editar las preguntas. Tampoco funciona pulsar aquí en el lápiz, porque eso es cambiar el nombre del cuestionario. Para acceder a editar las preguntas, simplemente pulsamos aquí donde dice cuestionario de repaso. En este caso, como te dije que soy el profesor del curso, nos va a dar la opción de editar las preguntas del cuestionario. ¿Vale? Venimos aquí que tiene editar cuestionario. Así que pulsamos aquí en editar cuestionario y nos va a aparecer un montón de opciones para crear las preguntas. Bueno, primero debemos de darle aquí a agregar pregunta nueva. Y estas son todas las opciones que hay. Como verán, hay multitud de tipos de preguntas que podemos elegir. ¿Vale? Pulsando cada una de ellas, nos va a aparecer una descripción de cómo es cada una en el lado derecho. Bien, vamos a ver las más importantes. Opción múltiple. Le damos aquí a agregar. Y opción múltiple es simplemente que podamos elegir una o varias respuestas de entre varias opciones que se nos presentan. ¿Vale? Nombre de la pregunta. Por ejemplo, capital de Italia. Enunciado de la pregunta. ¿Cuál es la capital de Italia? Puntuación por defecto si la acierta. Retroalimentación general es que aquí puedes poner una descripción. Por ejemplo, efectivamente, Roma es la capital de Italia desde el año no sé cuál, por ejemplo. Una o varias respuestas que nos va a permitir que haya de entre las opciones varias que sean correctas o una sola. Por ejemplo, una pregunta que sea, ¿qué alimentos tienen hierro? Pueden haber varios alimentos de la lista que tengan. Entonces el usuario debería de marcar varias de ellas. En este caso, pues solo una respuesta. Barajar las respuestas es lo que nos va a permitir que el planteamiento de un examen, digamos, la forma en la que se presenta un examen a un alumno va a ser distinta de la que se presente a otro alumno del mismo curso, porque a lo mejor, si aquí ponemos 4 opciones, Roma, Florencia, Pisa, Milán, a uno le saldrá en ese orden y a otro le saldrá Florencia, Pisa, Roma, a otro le saldrá Florencia, Milán, Venecia, ¿sabes? En distintos órdenes, de tal forma que un alumno no le pueda pasar al otro que las contestaciones correctas son la A, B, C, ¿vale? El orden ese porque serán diferentes de uno a otro. Le ponemos barajar respuestas y la forma de numerar respuestas como ABC o como 1, 2, 3 o con números romanos sin ningún tipo de numeración. ¿Qué respuesta le vamos a dar a esta? Pues, por ejemplo, Florencia. ¿Calificación si elige Florencia? Pues ninguna. No se le da ningún punto. Aunque si queremos que una respuesta incorrecta puntúe negativo, también podemos hacerlo. Entonces, vamos a escribir la siguiente. Roma, que es la correcta. Así que aquí elegimos que dé el 100% de éxito. Respuesta 3, Venecia. Respuesta 4, Palma, por ejemplo. Y una vez que lo tengamos, le damos a guardar cambios y continuar. Hay otras opciones aquí que dicen de retroalimentación combinada, que podemos escribir aquí un texto que le saldrá cuando sea correcto y aquí un texto cuando sea parcialmente correcto. Recuerden que pueden haber preguntas en las cuales hayan, por ejemplo, 2 respuestas correctas. Si el usuario marca una de las 2 correctas, sería este caso una respuesta parcialmente correcta. Y respuesta incorrecta cuando lo falla, ¿vale? Y aquí ponemos el texto que queramos poner. En este caso podemos poner respuesta correcta, la capital es Roma. Múltiples intentos. El usuario puede, dependiendo del tipo de cuestionario que hayamos elegido, puede reintentar contestar la pregunta. Si le ponemos que según conteste el día que ha fallado, puede poner un segundo intento o un tercero, un cuarto, lo que habíamos definido en la configuración. Entonces podemos penalizar por cada reintento. Si él elige primero Florencia, le damos la opción de que lo vuelva a intentar de entre las que quedan y le podemos poner aquí una pista. La ciudad es famosa por el Coliseo, por ejemplo. Si él acierta la segunda, en vez de ponerle un 100%,
le saldrá que ha acertado en un 66,66%, ¿vale? Un valor que hay aquí. Si aún así falla ese, le podemos poner una segunda pista, ¿vale? Pero bueno. En este caso, con la pregunta muy sencilla, no vamos a dar pista, así que le vamos a guardar cambio. Una vez que hayamos guardado los cambios, podemos añadir otra segunda pregunta de otro tipo. Esta nueva pregunta la podemos añadir por encima o por debajo de la que ya tenemos. Si le damos aquí a agregar por el lado superior, se añadirá antes de esta. Si le damos a agregar aquí, se añadirá después de la misma, ¿vale? Así que pulsamos aquí agregar, crear una pregunta nueva. Y ahora vamos a elegir una de verdadero o falso. Vamos así con el tema de las capitales para que tenga un poco de coherencia. Así que ponemos capital de Portugal. ¿Es Oporto la capital de Portugal? Como hemos elegido verdadero o falso, evidentemente la respuesta solo puede ser verdadero o falso. Y en este caso la respuesta correcta que debe dar uno es falso, porque evidentemente Oporto no es la capital de Portugal, ¿vale? Aquí puede, si fuera la respuesta correcta verdadero, pues verdadero. Podemos incluir la realimentación para cada una de ellas. Si elige que Oporto es verdadero, pues aquí le ponemos no, se ha equivocado usted, es Lisboa. Y si le damos falso, es acertado porque la respuesta correcta es Lisboa. También lo mismo, el tema de múltiples intentos aquí no tiene mucha gracia porque como son los verdaderos o falsos, si ha fallado, pues evidentemente la otra tienes que acertar seguro, ¿vale? Por eso no tiene ni lo de penalización ni nada. Guardamos los cambios. Y vamos a agregar otra pregunta de otro tipo. Respuesta corta. Bueno, respuesta corta es una respuesta en la cual el usuario tendrá que contestar una pregunta con una o dos palabras, básicamente. En este caso, siguiendo con los capitales, pues capital de Alemania. ¿Cuál es la capital de Alemania? Importante que aquí podemos hacer que dé igual que la contestación esté escrita en mayúsculas o en minúsculas, o que sea estrictamente igual en mayúsculas y minúsculas a lo que hemos escrito. ¿Vale? Una pregunta podría tener varias respuestas correctas que podríamos poner aquí. Por ejemplo, imagínense que diga tenistas españoles que hayan ganado Wimbledon. Y hay varios. Perdón, no sé si Wimbledon o Roland Garros. Entonces, aquí pondríamos cada uno de esos nombres, de tal forma que el alumno, si contesta uno de ellos, pues se le da la puntuación que aparece aquí, ¿vale? En este caso, como lo que hemos puesto es la capital de Alemania, la contestación correcta es Berlín y la calificación del 100%, ¿vale? Si hubiera varias respuestas posibles, pues las podríamos poner y podemos incluso poner respuestas que sean adecuadas al 100% y respuestas que sean adecuadas a un 50%, digamos, ¿vale? Importante, debe proporcionar al menos una respuesta posible. Las respuestas en blanco no se utilizarán y se utilizará asterisco como comodín para cualquier carácter. ¿Esto qué significa? Si yo pongo como respuesta Berlín, si el alumno pone como respuesta la capital es Berlín, no coincide realmente este texto con el otro. Lo que se suele hacer es poner un asterisco delante y uno detrás para que se dé por correcto cualquier cosa que diga algo delante o nada, Berlín, y algo por detrás o nada, ¿vale? Así que en este caso, bueno, como en tantos otros casos anteriores, podemos añadir más respuestas posibles, pulsando aquí añadiría 3 casillas más y así sucesivamente, ¿vale? Pues nada, le damos a guardar los cambios.
Muy bien, vamos a añadir otra pregunta, agregar, crear pregunta nueva, numérica. Agregar. Nombre de la pregunta. Lista de capitales. ¿Cuántas de estas ciudades están en Europa? Madrid, Buenos Aires, Ottawa, Lima, Zurich. Bueno, pues en este caso la respuesta correcta es 2. Así que, porque solo Madrid y Zurich están en Europa. Así que la respuesta correcta es 2. Y si lo acierta, le da una calificación del 100%. Verán que aquí hay un campo que dice error. Con los campos numéricos podemos darle un cierto margen de error. Por ejemplo, si preguntáramos cuál es la población de España en millones, pues podríamos dar por válido, por poner un ejemplo, 40 o 39 o 41, ¿vale? Diríamos que le podemos dar un margen de error de 1 en millones, y entonces si pusiéramos aquí 1, daría por correcto tanto esta respuesta como un valor superior como un valor inferior, ¿vale? ¿Ok? Bueno, en este caso no cabe esa opción, no sería lógica, así que ponemos 2. Y también tenemos un apartado especial cuando es numérico, que es esto de tratamiento de las unidades. Porque a mí me puede interesar que digamos que la respuesta no es 2, sino tiene que ser 2 litros o 15 centímetros cúbicos. Entonces me interesa que no solo el número sea correcto, sino que la unidad también lo sea. Entonces podemos hacer que no se emplean las unidades para nada, como es el caso, en el caso que hemos puesto, las unidades no tendrían lugar, pero podemos hacer que se deba indicar la unidad y se tendrá en cuenta para la calificación. Si hubiéramos elegido esta, pues ya aparecen unas opciones más. Si pone la cantidad correcta, pero no las unidades correctas, se le penaliza en este tanto porcentaje, ¿vale? Y la unidad que sea, si fuera el litro, por ejemplo, aquí pondría L de litro. Y la posición tiene que ponerse a la derecha. Para el caso que he puesto, no tiene sentido, así que no lo vamos a elegir, pero bueno, puede ser que en algún caso que ustedes tengan para un test, para un cuestionario, les puede ser interesante. Por lo pronto, aquí en esta no empleamos unidades para nada. Además, guardar cambio. Muy bien, ya tenemos 4 y vamos a incluir una quinta opción más en este vídeo, una quinta pregunta. Así que le doy a agregar, crear pregunta nueva y voy a elegir esta de ensayo. ¿Qué es esta de ensayo? Es un tipo de pregunta especial porque no se le puede dar un resultado de forma automática, porque es un párrafo, un texto más o menos largo que el alumno debe escribir y que el sistema no puede corregir automáticamente. Básicamente, un ensayo permite una respuesta de unas pocas frases o párrafos y se deberá calificar manualmente. Es decir, el profesor deberá leer la respuesta y ya asignarle un 1, un 0 a esa. Le voy a dar aquí a agregar. Nombre de la pregunta. Elija una ciudad. Y aquí el enunciado, elija una ciudad extranjera en la que te gustaría vivir. Y explica el porqué. Y explica el motivo, por ejemplo. Vale. Bueno. Pues en opciones, pues básicamente tiene un formato de respuesta, que es el editor HTML, es el editor que nosotros tenemos, aunque se puede también poner texto sin formato, para que no tenga nada.
El estudiante tiene que recurrir a un texto, tiene que escribir el texto, el tamaño de la caja de entrada, pues de 10, 15, el número de líneas que sea, si se permite o no adjuntos, ¿vale? Y bueno, simplemente lo que dejamos y le damos a guardar los cambios. Vamos a suponer que no quiero ya hacer más preguntas, aunque después vendremos posteriormente y veremos los demás tipos de opciones que hay. Le doy calificación máxima. En este caso, como hemos metido 5 preguntas y a cada una le hemos puesto 1, pues la calificación máxima evidentemente tiene que ser 5. Así que le damos a guardar. Muy bien. Entonces, si yo viniera como alumno a este curso, me aparecería este cuestionario que yo pulsaría y le voy a dar a previsualizar el cuestionario. En este caso sale de previsualizar, pues el profesor, al alumno le saldría pues hacer, digamos, directamente el cuestionario. Vamos a hacer una especie de simulación de lo que sería pues contestar el cuestionario. Pues nada, aparecen todas las preguntas. Dependiendo de la configuración que haya hecho, les aparecerá una por página o todas en una página. Y bueno, ¿cuál es la capital de Italia? Pues Roma. Siguiente. ¿Es Oporto la capital de Portugal? Falso. Siguiente. ¿Cuál es la capital? Vamos a poner alguna errónea. Bonn. Siguiente. ¿Cuál de estas ciudades está en Europa? 2. Siguiente. Una ciudad extranjera, pues, por ejemplo, Oslo. Porque sí, no voy a contestar más. Siguiente. Vale, le daríamos aquí a enviar todo y terminar. Y en este caso el alumno confirma, digamos, que ha realizado el intento y le llegaría al profesor para que, en este caso, como tenemos una pregunta de tipo ensayo, sea evaluada, ¿vale? Bueno, una vez terminado, el alumno puede ver un poco, ver el informe de lo que ha sacado, digamos, ¿no? Roma es correcta. Oporto es correcto. Esta es incorrecta. La respuesta correcta es Berlín. Esta es correcta y esta pues no se sabe porque está a las pelas de la evaluación del profesor, ¿vale? Bueno, en un siguiente vídeo seguiremos viendo otras opciones que podemos añadir a un cuestionario.